Todos tenemos un closet del cual salir. No necesariamente tiene que ser tu identidad y tu sexualidad. Puede ser algo que te vas guardado tan adentro que ni siquiera te das cuenta que necesitas sacarlo. Quiero compartirles mi experiencia de cómo salí del closet hace ya más de 10 años y contarles esta experiencia porque a lo mejor hoy tenés algo adentro que querés compartir. Probablemente sea una emoción, una forma de ser, un pensamiento. Y siempre a mí lo que me conectó con esto de expresarme tal cual soy es justamente conectar con la autenticidad. Conectar con... Suena muy cliché obviamente porque es como, bueno, salí, sé quién sos, liberate y lo que sea. A mí particularmente en ese momento mi pregunta era... Tenía la duda, o sea, tenía el pensamiento recurrente y constante que me decía a mí misma, soy homosexual. Y así me lo preguntaba, me acuerdo. Volvía de terapia, hice mucha terapia. Me acuerdo que llegaba a mi casa y en ese momento vivía en Buenos Aires y llegaba a mi casa y me tiraba en el piso a llorar porque necesitaba esa respuesta. Algo dentro mío me lo decía. Algo dentro mío obviamente me hizo desembocar en ese lugar porque obviamente no es por casualidad de que uno se despierta haciéndose esa pregunta, sino que te empezás, tu intuición sabe, tu camino siempre te va a dejar en el lugar en el que tenés que estar. Por eso siempre es muy importante estar presente y escucharse, porque a veces con la vorágine y con el piloto automático, justamente ese piloto automático nos impide conectar con algo que está necesitando salir de adentro. Y en ese momento me acuerdo que el proceso me llevó varios meses. Soy de procesos rápidos, por lo menos esa es mi experiencia. Soy una persona que cuando se hace una pregunta no tarda mucho en tiempos lineales, por así decirlo, de llegar a una conclusión o de sacarle algo a la cuestión. En ese momento mi pregunta era esa: ¿soy homosexual? ¿Me gustan las chicas? Así me lo preguntaba. Y bueno, con mucha terapia, con mucho proceso, un día acepté que sí. Porque al principio la duda era esa, la duda era si lo era o si simplemente era una experiencia más que quería atravesar o una de las tantas preguntas que uno se puede hacer. No, lo sentía bien internamente y realmente cuando pude aceptar eso y decir sí, ok, bueno, es así y no hay mucha explicación sobre eso. Creo que ahí es donde aparece el registro y las sensaciones de cada uno de decir, bueno, sí es por acá. No hay mucha vuelta que darle, no hay tanto que intelectualizar, porque por ahí es como que queremos mucha certeza y pruebas físicas, empíricas, no sé, de que, bueno, esto que sentís es así. Y hay que entregarse. Descubrí y sentí en ese momento la importancia de entregarse. Y yo ni siquiera había estado con una mujer. Y esto se los digo para que sepan que era algo tan interno, tan emocional, que no es que tuve que salir a comprobarlo o que por una experiencia en particular empecé a hacerme esas preguntas. Cada vez que cuento esto, porque por ahí lo uso con mis consultantes, les doy este ejemplo, cuando tienen algunas dudas y algunas confusiones en sí mismos, les da mucha tranquilidad cuando les cuento que no tuve que estar con una mujer para tener esa duda, esa inquietud, esa pregunta, esa sensación. Les da tranquilidad porque muchas veces creen que hay que salir a probar y ver y confirmar. Y puede ser que así sea, y puede ser que también no sea así. Depende mucho de la experiencia de cada persona. Por eso es que no te juzgues, no
no te cuestiones tanto, no te exijas tanto y permitite sentir, permitite experimentar todas esas emociones que surgen, hacerte todas esas preguntas, escribílas, llorar, preguntarle a alguien, a una persona que creas que te pueda escuchar, que te pueda dar una mano, que haya experimentado o que esté experimentando esto. Y no tengas miedo. Es difícil a veces decir eso, no tengas miedo, porque del otro lado yo sé que muchos tienen miedo. Miedo al que dirán, miedo al castigo, miedo a que nadie te entienda, miedo a la soledad, miedo a la violencia, miedo a muchísimas cosas que realmente no somos capaces de imaginar. El proceso es súper interesante. El proceso es largo, pero lo que es largo no es el proceso de que vas a sufrir toda tu vida o de que vas a tratar de encajar toda tu vida, sino que el proceso de despertar, o sea, de salir de ese closet, te das cuenta después que es para toda la vida, porque uno sigue saliendo del closet. De esto que les cuento, de todas estas preguntas, han pasado más de 10 años, en mi caso particular, en mi experiencia, y hasta el día de hoy sigo saliendo del closet. Cada persona nueva que te encontrás, la mayoría, obviamente estamos en el 2026 y la mayoría asume la heteronorma, muchos todavía, no todos, pero muchos, entonces siempre estás saliendo del closet. Siempre es como que, bueno, estás o no estás en pareja y si no, es como que todavía la gente no se sorprende para mal, sino como que es como que cuando aclarás, las personas dicen, ok, bueno, le gustan las mujeres. No pasa nada después de eso, o sea, no es que hay un problema o lo que sea, o quizás ni me entere, la verdad, porque no me importa a esta altura cuáles son las conclusiones que puedan llegar a sacar los demás después de que yo comparto, que lo hago súper natural, ya lo hago súper natural, o sea, no es que estoy pensando, tengo un grupo de amigos nuevos o estoy en un ámbito nuevo, tengo que contar esta parte de mí. No, pero siempre igual estás saliendo de ese closet. Lo que descubrí con el paso del tiempo fue que todos tenemos un closet del cual salir, solo que la mayoría no se da cuenta o no le pone ese concepto de que a lo mejor estás estudiando una carrera que no te gusta y no se lo contaste a nadie y estás por el 4º año y no das más de esa carrera. A lo mejor tenés una pareja que no te la bancás más, que dejaste de amar a esa persona y todavía no se lo puedes contar a nadie. O varios lo saben, pero esa persona en sí todavía no lo sabe. Y esos son closets. Para mí esos son esos lugares a los cuales nos guardamos y nos escondemos por cuidarnos, porque en definitiva a veces ni siquiera sabemos que estamos metidos ahí adentro. Recién nos damos cuenta cuando abrimos y empezamos a ver el mundo y a experimentar y a vivir y a hacer un montón de cosas, pero muchas otras veces simplemente nos da miedo y nos queremos proteger y nos queremos cuidar de todo lo que puede llegar a venir después, que siempre está en nuestra imaginación. O sea, yo nunca me imaginé todo lo que iba a venir después. Yo soy una persona que tiene el privilegio, sé que no es la experiencia de todos, sí sé que es la experiencia de muchos y eso también me gustaría compartirlo, porque todos creen que el proceso de salir del closet de la mayoría de las personas de la comunidad es de sufrimiento, tristeza, en cuanto al entorno me refiero. Una cosa es el proceso interno, mi proceso interno sí fue muy triste, doloroso, la pasé como el orto, pero después el hacia afuera para mí fue muy, muy lindo, o sea, tuve mucho apoyo, tuve mucha compañía de mi familia, de amistades, de conocer gente nueva gracias a eso, porque de repente, qué sé yo, tenés un amigo y te dice, bueno, vení, juntate por acá, y empezás a conocer gente nueva. Y eso también está bueno decirlo, porque creo que como comunidad tenemos una identidad súper instaurada de que todo es sufrimiento, de que todo es tristeza, y depende mucho
Eh, y también creo y me parece lindo compartir y visibilizar que no siempre es así. Eso no quita y no invalida ninguna experiencia, pero en mi caso fue esa y está bueno compartirlo porque por ahí hay personas que justamente tienen miedo porque creen que va a estar todo mal y a lo mejor no es así, a lo mejor está todo bien. Realmente este es un video que no tengo, bueno, mis videos no tienen guiones, trato a veces de como de poner, quiero hablar de estas 3, 4, 5 cosas. Este video, nada, cero, hay varios videos igual que son así como de prender la cámara y hablar. Estoy tratando de compartir esta experiencia como para sembrarte una semillita de que todo lo que pasa después de abrirse realmente es muy bueno. Y eso no implica que no puedas llegar a sentir soledad, tristeza, pero, a ver, en la vida siempre vamos a atravesar por situaciones en donde nos podemos sentir así, donde nos vamos a sentir así, pero por lo menos es lindo vivir todo eso siendo uno mismo, construyéndose desde un lugar coherente, en libertad y con amor propio, porque fue eso lo que yo descubrí todos estos años. La construcción que uno hace sobre el amor propio, la construcción que hice sobre realmente poder expresarme sin que me importe la mirada del resto, de la sociedad, de mi familia o de quien sea. He compartido con personas que eso no lo han podido hacer nunca, en muchísimos años, y hay algo ahí que es como que te va apagando varias luces, que te va como quitando esa vitalidad. Y es solo por miedo. Y por supuesto que entiendo el camino, por supuesto que no se juzga, pero sí cuando estás listo, sí cuando lo sentís, te motivo y te empujo, no sé, te doy como ese envión de que salgas, de que se lo comentes a un amigo, de que por lo menos de a poquito empieces a tratar de decírtelo a vos mismo. A mí lo que me acuerdo que al principio me sonaba muy raro decírmelo a mí mismo. Muy raro, y van cambiando las palabras. Era como que al principio, bueno, soy homosexual, después, bueno, soy gay, después soy lesbiana, soy torta, como que vas descontracturando incluso el concepto, o sea, vas aflojando en todo aspecto, ya no sos una persona tan rígida sobre tu propia mirada. Entonces, quizás, si aún no puedes ir hacia afuera y no lo sentís así, no importa y no pasa nada, pero sí probá de hacerlo con vos, de que sea natural para vos, por vos. ¿Qué sensaciones tenés cuando ahora en redes sociales ves a dos personas o que te identificás, a 2, 3, 4, o sea, digamos, lo que apunto es cuando lo ves en redes, cuando te identificas con eso, cuando lees un libro, cuando lo que sea, ¿qué sucede dentro tuyo? ¿Qué sensaciones hay? ¿Te da alegría, te entusiasma, te inspira o te manda para adentro o no lo puedes ver o necesitas dejarlo a un costado? ¿Qué registras de eso? Vivimos en una época que está todo súper visible en las redes sociales, por suerte, en cuanto a todas las experiencias o muchas experiencias que se pueden tener. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, o sea, no sé, cuando era chica no había nada. O sea, no había redes sociales y no veías nadie en la tele. En mi familia no hay nadie. No había ninguna torta, nada. Y
Después cuando fui creciendo, bueno, mi prima más grande, una de mis primas más grandes, que obviamente a ella recurrí, gracias a ella también conocí un montón de amigas y todo, pero eso fue después, eso fue cuando yo lo pude, primero el camino fue mío, interno, y después cuando pude ir hacia afuera empecé como a conectar con un montón de oportunidades y de posibilidades. Es como siempre hablo acá respecto a todos los aspectos de la vida, cuando empezó a ser natural para mí, cuando yo empecé a aceptar esa identidad, es cuando obviamente la realidad empezó a reflejarme otra cosa y otras oportunidades. Pero bueno, me acuerdo que no lo conocía, no era parte en ningún aspecto de la sociedad, de mi vida. Y entonces ni siquiera yo lo conocía, no era una posibilidad para mí. Lo que no ves no existe. Entonces es como que tuve una etapa de mi vida en donde en teoría a mí me tenían que atraer los hombres porque bueno, así era, así naciste. Y obviamente eso a mí no me cerraba, había algo en mí, o sea, después cuando uno hace ese análisis hacia atrás, después de que pasan los años, te das cuenta todo lo que, o sea, empezás a unir esos hilos en la trama de tu historia y empezás a decir, claro, esto, claro, mira acá, con razón esto, y lo empezás a unir. Por eso siempre está bueno como hacer una retrospectiva en cada momento de nuestra vida, como mirar hacia atrás y hacer esos hilos conductores. Y bueno, ahora pienso la facilidad que tenemos para poder reflejarnos en los demás, para poder ver a través de las redes sociales, a través de los libros. El otro día leí un libro muy viejo que se llama Carol y se los voy a poner acá cuando edite el video. Ese libro se escribió o sea, es como pensado es una novela de dos lesbianas de los años 40 o 50. Y me parece una locura, o sea, yo había visto la película hace muchísimos años, pero nunca había leído el libro. Lo leí el libro hace 2 semanas, me lo devoré en una semana. Novela ahí lésbica, yo feliz con eso, leyéndola. Y nada, digo, qué locura. Y en esa época... enfermedad directamente, o sea, es una enfermedad y no puedes expresarte, no puedes compartirlo, no puedes ser vos, te tenés que esconder, te tenés que ocultar. Entonces es como que también esto de valorar la época histórica, la época temporal en la que estamos hoy, en la que hemos nacido, para poder hacernosla más fácil. O sea, ya que el ambiente acompaña, ya que el entorno acompaña, poder hacernos ese camino más fácil, poder usarlo a nuestro favor y apoyarnos de eso. Y con el tiempo ir dándonos cuenta, me fui dando cuenta que es más fácil de lo que parece, que te das cuenta que es como un aspecto más. O sea, la sexualidad es algo que nos atraviesa. Bueno, para quienes no saben, yo soy consultora psicológica, soy counselor y me especialicé en sexualidad porque obviamente que traía todo esto como dentro mío y quería darle una vuelta de tuerca, entonces lo terminé estudiando, me terminé especializando porque mi intención era, bueno, acompañar, ayudar a los demás para que todos podamos vivir nuestra identidad y podamos ser libres, y estudié desde ahí porque esa siempre fue mi intención. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que es una arista más, o sea, la sexualidad es algo que nos atraviesa y realmente es una arista más, y como podemos aceptar ese aspecto nuestro, podemos aceptar muchos otros. Hay mucha gente que por ejemplo, está en una familia súper estricta y tiene que estudiar, primero tienes que estudiar una carrera sí o sí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y esa persona no quiere. Entonces está viviendo en una identidad totalmente que su entorno la está forzando. Está sufriendo por eso, está enclosetada por eso. Lo pongo con el tema de la carrera, de la profesión, como por poner un ejemplo. Pero hay demasiados closets en los cuales podemos estar sumergidos y en los cuales pueden ser violentos y súper asfixiantes. Con esto no quiero comparar
realmente toda la historia que hay detrás y que atraviesa a la comunidad en absoluto. Me gustaría después sí hacer otro video pensando como compartiendo mis pensamientos que fui construyendo a lo largo de todo este tiempo sobre el tema de la lucha, sobre el tema de la militancia y sobre un montón de cuestiones que atravesé durante todos estos años y que hace un año más o menos que vengo como dándome cuenta de ciertas cuestiones respecto a ese tema de la militancia, de la lucha. Será para otro video que hace rato que lo quiero grabar. Pero bueno, un poco para no perder tanto el hilo, simplemente es compartir mi experiencia, simplemente es tratar de no sé, si necesitabas ver esto y escuchar esto, decirte que va a estar todo bien, porque puede ser que tengas un entorno hostil, realmente. Con eso no voy a minimizar y quizás estás en un ambiente en donde realmente es peligroso, o sea, sí. Pero siempre hay una red que te puede acompañar. Y todo a tu tiempo, a tu ritmo. Eso es lo que me gustaría también recalcar. Todo es a tu ritmo, todo es a tu tiempo. No te apures si no te quieres apurar. No corras más si no quieres correr más. Si necesitas tiempo para asimilarlo, si necesitas tiempo para amigarte con esas sensaciones, con eso que sale de adentro, que realmente no tiene explicación. No tiene absoluta explicación. Es algo que te atraviesa y listo. O sea, uno no puede explicar. Podés explicar muchísimas cosas, pero no puedes explicar el porqué, el origen. Te pasa y listo. O por lo menos esa es mi experiencia. No hay vuelta que darle. O sea, ¿por qué? Y no sé, la verdad. Es así y chao. Amígate con la idea a tus tiempos, a tus ritmos. Pero mi experiencia después de atravesar esto es como que digo, qué alegría, qué privilegio, qué felicidad poder estar expresándome como soy. Poder decirlo con total naturalidad en el ambiente donde esté. Después de 10 años sigo pensando lo mismo y sigo valorándolo siempre porque si bien uno se acostumbra después a eso y es como que hay muchas cosas que ya dejaste de explicar. Al principio me acuerdo que la gente la gente me hacía preguntas y yo las respondía. Y era como, hoy digo, ni en pedo respondo todas esas preguntas, ¿qué te importa? O sea, no sé, ponele, ay, bueno, y probaste, y con quién estuviste, y cómo fue, y cómo... Hay algo que es del orden de la privacidad y de la intimidad que realmente hoy diría ni en pedo lo vuelvo a hacer. Pero entiendo que en ese momento era lo que yo podía hacer y también era lo que mi entorno podía hacer. Este entorno seguro que te digo, este entorno que me acompañó, me hizo preguntas que en ese momento las respondí. Hoy te diría, no te respondo privacidades o cosas, no lo haría. Pero hoy también pienso cosas como, por ejemplo, en ese momento yo sí necesité salir del closet. En ese momento yo sí fui y le dije a mi familia lo que me estaban pasando. Ay, a ver. Che, Chiru. Volví. En ese momento yo sí necesitaba compartirlo y decirlo, ir a tocar puertas y, no sé, contarle a mis papás, a mis hermanas, amigos, quién era lo que me estaba pasando. Era parte de mi proceso, era parte de lo que necesitaba. Obviamente hoy, con el diario del lunes, 250 años después, digo, ni en pedo lo hago así. O sea, hoy simplemente soy y listo. Pero no me juzgo en absoluto porque, bueno, es lo que en ese momento necesitaba. Sí, hoy creo que por ahí los jóvenes lo naturalizan muchísimo más y eso está buenísimo, como esto de decir, bueno,
nada, soy así, llevo a alguien a mi casa, o incluso desde la familia, o desde el lugar de origen, es como que el abanico de posibilidades es mucho más grande y se naturaliza, entonces es más sencillo por ahí aparecer y expresarse y fin, o sea, no hay vuelta que darle. Sí, sí me doy cuenta que no hay nada más lindo que ser uno mismo. No hay nada, claramente es súper cliché esto, pero nunca está de más decirlo, porque cuántas veces vivimos experiencias en nuestras vidas y nos rendimos ante eso. Vivimos cosas que no queremos y decimos, bueno, ya está, ya fue. Esto es lo que me depara a mí, o listo, me acostumbraré, o esto es lo que me toca. Por ahí un poco la intención es eso también, como decir, mira, te juro que hay algo más para vos. Hay otras sensaciones que podés vivir, de más conexión, de más coherencia, de más pasión, de más deseo, de realmente atravesarlo en el cuerpo. O sea, cuando vas a intercambiar con otra persona a nivel personal, íntimo, tenés que hacerlo desde un lugar en el cual te sientas cómodo, cómoda. Y por ahí cuando estamos tan bajo capas, bajo mandatos, bajo etiquetas que no somos, bajo máscaras que no somos, se hace muy difícil esa conexión, se hace muy difícil esa experiencia. Eso fue lo que a mí me pasó, digamos. Como esto y la pregunta también de por qué tengo que ir por ahí si realmente me está pasando otra cosa. No quiero esto. No hay guión, no sé ni cuánto tiempo hace que estoy grabándoles este video. Díganme si les interesa, puedo empezar a hablar más de sexualidad. Realmente es un tema que a mí me apasiona mucho, me atraviesa, siempre me atravesó. Sí, con el paso de los años fui como masticando otras ideas, fui como cambiando perspectivas, visiones. Me fui... ¡Chiru! Uy, es que viene un perro de no sé dónde. Perdón, pero bueno, no puedo anular el sonido de la Chiru ladrando sin parar. Sí, obvio, con el tiempo fui cambiando muchas visiones, muchas perspectivas. Me fui quitando pesos, me fui quitando luchas que no me correspondían. O sea, como esto de siempre tener que estar defendiéndome, siempre tener que estar levantando la bandera. Eso sí lo fui transformando porque estuve mucho tiempo como en una identidad que tenía que salir a defenderse. Estuve mucho tiempo en esto de sí o sí tengo que mostrarme, sí o sí tengo que ser visible, sí o sí que tengo que decir quién soy porque me costó un montón llegar hasta acá. Y eso me di cuenta con el tiempo que me empezó a generar bastante... O sea, vivía en guerra, siempre estaba a la defensiva. Y con el paso del tiempo lo fui liberando, lo fui soltando, me fui sintiendo más cómoda. Como también uno construye su propio camino en comunidad, pero construye su propio camino y no tiene que ser igual para todos. Tengo mucho para decir sobre esto, mucho para expresar, o sea, mucho para expresar en realidad, para contar, para compartir, para que quede registrado acá, para que hagamos proceso, porque si yo hubiese empezado a grabar videos hace 10, 12 años, sería loquísimo ver todo eso. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar hoy? He hablado mucho igual de esto en varios videos, solo que no específicamente de eso, pero sí con otra cabeza. Debería ponerme a ver otros videos también. Me está volviendo loca la Chiru. ¡Chiru! ¡Ey! Encima está un poquito sorda. Va a cumplir 15 años, es un montón. Y se le ha ido disminuyendo la audición, entonces le grito desde acá y no hay forma. Por ahí le grito muy fuerte y parece que la estoy maltratando, pero no, es porque no me escucha. Bueno, lo dejo acá el video. Déjenme, interactúen, déjenme en comentarios.
para saber si quieren que siga profundizando en estos temas. Suscríbanse al canal, porfa, no saben lo que me suma eso. Les mando un beso enorme.